Hola, espero estés muy bien. Hoy aprenderás a tejer estas bananitas, tamaño llavero. Miden 6 centímetros de altura, un aprox, más o menos. Con su hojita y todo, hojita de banana. Así que vamos con el video. Iniciaremos con un anillo mágico doble. Dentro irán 5 puntos bajos. Tiramos la hebra. Cerramos con un punto deslizado en el primer punto. Ya tenemos 5 puntos bajos, ahora vamos a tejer 5 aumentos. Es decir, un aumento en cada punto. Tenemos 10 puntos bajos. La siguiente secuencia es de un punto bajo, un aumento. Esto repetido 5 veces. Un punto bajo, un aumento. Nos vemos cuando tengas 15 puntos bajos. Una vez tienes los 15 puntos bajos, tejerás 7 filas con los 15 puntos bajos. Esto es para darle altura al tejido y formar la parte comestible de la banana. Una vez que ya tejimos las 7 filas, lo que toca es cortar la hebra y esconderla. Para que quede más prolijo el tejido. Y ahora vamos a voltear el tejido. Una vez volteado el tejido, tenemos dos opciones para el rostro. Uno es colocar ojito de seguridad, como en este caso, o el otro es bordarlo. Vamos a hacer ambos. Y vamos a comenzar con los ojitos de seguridad, porque esto se pone mientras vamos tejiendo. En cambio, el bordado es al último. Ya. Para colocar los ojitos de seguridad son número 5. Yo usé aquí el número 5. Si desean pueden usar el 4 o un número menor, no sé si existe. Para mí el más pequeño es el 5. Por eso opté el patrón también al número 5. Esta es la fila 1 del marcador. Ya, 2 filas a la izquierda y 2 filas de abajo hacia arriba. Es decir, aquí. Colocamos un alfiler para recordar que es ahí. Ya. Luego del alfiler 1 contamos 5 espacios aquí para colocar el otro ojito. Una vez tienes la cabecita así, tejerás deslizados en cada punto. Volteas el tejido. Ahora vamos a tejer normal, ya no volteado, sino normal. Lo volteamos solo para dar la textura a esta parte, a la parte comestible. Yo voy a ingresar el crochet por aquí. Vamos a tejer puntos deslizados. Toda la vuelta. Puntos deslizados o puntos rasos. Aún no rellenamos el tejido
porque quiero rellenarlo cuando esté haciendo la disminución, para que la parte de los ojos también se acomode mejor. Ya vamos a llegar al último punto. Deslizado. Tenemos que tener 15 deslizados. Esta primera fila vamos a tejerlo en los back loop, es decir, en las hebras que están atrás, esta hebra de atrás, para dejar la hebra adelante para tejer la cáscara abierta, una cáscara abierta. Punto deslizado. Ahora 6 puntos bajos. Traten del punto deslizado no tejerlo tan fuerte. Ahora se viene el aumento. Luego 6 puntos bajos más. Luego de los puntos deslizados, que sería la fila 11, sigue la fila 12, que es una disminución, 6 puntos bajos, un aumento, 6 puntos bajos. La fila 13 son puntos bajos, 15 puntos bajos normales. Aquí coloqué el marcador. La fila 14 y 15 vamos a repetir la secuencia de las 12 y la 13. Es decir, disminución, 6 puntos bajos, aumento, 6 puntos bajos. Y la siguiente fila, 15 puntos bajos. Y la siguiente fila sería otra vez disminución, 6 puntos bajos, aumento, 6 puntos bajos. La siguiente fila, 15 puntos bajos. Nos vemos en la fila 17. Luego de repetir la secuencia antes mencionada, aquí ya lo rellené, sacando medio gordito, y ya está tomando forma de banana. Sigamos, sigamos, sigamos. Tejerás ahora 3 disminuciones, 5 puntos bajos y 2 disminuciones. Vamos por las 2 disminuciones. Listo, tenemos 10 puntos bajos, ya se va cerrando el tejido. Luego tejerás 2 disminuciones, 4 puntos bajos, una disminución, 7 puntos bajos y una disminución. Aquí antes de tejer esa secuencia tienes que rellenarlo, porque como ves está cerrando. Nos vemos cuando esté más pequeñito el tejido. Para la última vuelta haremos disminuciones con un hilo color marrón claro. Le voy a estar dejando el código para quienes están en Perú.
Ahora solo queda esconder la hebra. Escondemos las hebras y nos vemos para hacer la cáscara.